Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Lara y Ades. Como la mayoría de vosotros y vosotras sabéis, en la Casa Sant Felip Neri se programan diversas actividades destinadas a la salud emocional y espiritual y por tanto, pues claro, física. Entonces todos estos programas que voy a hacer ahora, unos 4 o 5 seguramente, serán para conocer un poco más, para profundizar un poco más en estas actividades para aquellas personas que o bien no las conozcan o simplemente quieran saber un poco más. Algunas de estas actividades son nuevas y otras pues ya llevan diversos años funcionando. Entonces hoy empezamos por una de las más nuevas, que es el TRE, que está impartida por Àngels Camps. Àngels es psicóloga sanitaria y terapeuta familiar transgeneracional, especialista en duelo y en procesamiento e integración del trauma. La actividad que está haciendo Àngels es un recurso para trabajar el sistema nervioso autónomo, un recurso que está basado en el temblor neurogénico. Vamos a hablar con ella. Hola Àngels, què tal? Hola Helena, contenta d'estar aquí i agraïda. Em fa il·lusió que estiguis aquí també perquè és perquè la primera vegada que hi vas estar parlant del nervio vago jo no tenia micros i en canvi ara sí que hi són i ara se sentirà molt millor del que se sentia. Si et sembla bé, canviarem l'idioma, farem l'entrevista en castellà. Es cierto. ¿Vale? Sí. Para que así nos puedan oír también los de las sangas de Centroamérica y otros lugares. Sí, sí. ¿Vale? Bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco, Àngels, de la actividad que estás haciendo este año los martes, el año pasado fue los miércoles. Se titula TRE, una experiencia liberadora, y consisten en sesiones teórico-prácticas para facilitar el reconocimiento del temblor neurogénico como mecanismo natural de liberación de la tensión, del estrés y del trauma. Es una frase corta, pero creo que requiere que nos la expliques tú un poco más y que nos abras el campo de lo que significa, por favor. Bien, pues esta frase tiene que ver con uno de los efectos de la práctica del TRE. Y hablo de liberación porque realmente uno de los objetivos de estos ejercicios que están diseñados para liberar tensión, estrés o trauma, creados por David Berceli, es liberar la tensión acumulada y también memorias que han quedado secuestradas en el cuerpo, ¿no?, de experiencias que fueron traumáticas. Entonces, realmente se experimenta como una liberación. Es una técnica corporal muy simple, pero que permite que las personas lo puedan hacer en casa sin una guía y a la vez cada una de las experiencias de TRE se puede experimentar como una gran relajación y un estado de bienestar. Conduce hacia un estado de bienestar. Por eso hablamos de liberación, porque libera los patrones de tensión asociados a situaciones estresantes de la vida diaria o de experiencias vividas en general. O sea que entiendo que es una experiencia que siempre puede ser diferente. Sí, exacto, no tiene por qué ser siempre igual y ni tampoco tiene por qué afectar exactamente de la misma manera a todas las personas. Es una experiencia muy individual y para algunas personas es una experiencia de recuperar energía, activarse un poco más, estar más disponibles y con la mente más clara. Y en cambio para otras es un estar mucho más relajados, más con menos tensión, con ganas de descansar, ¿no? Por esto recomendamos hacerlo según la reacción de cada persona a una hora del día o a otra. Pero en todo caso es un mecanismo natural, ¿eh? O sea, está basado en un mecanismo autónomo de nuestro sistema nervioso para recuperarnos de experiencias traumáticas. Es como si tuviéramos ya la solución dentro, por decirlo de alguna manera. El sistema neurovegetativo, neurofisiológico, es el que se encarga de activar sus mecanismos en el cuerpo para liberar el exceso de tensión o trauma. Vale, ¿y por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no lo hacemos de una manera natural? Porque no lo hemos considerado como una posibilidad. ¿Lo hemos reprimido?
En algunas personas está reprimido porque se ha asociado a enfermedad o a trastorno mental o a ataques de ansiedad o a miedo extremo. Se considera, puede ser para algunas personas como una sensación de no estoy reaccionando de una manera adecuada si se presenta en una situación. Es decir, todos podemos haber tenido alguna relación con el temblor espontáneamente en alguna circunstancia de nuestra vida. De hecho, cuando lo practicamos por primera vez, muchas personas recuerdan, claro, esto lo experimenté en aquella situación. Pero no lo vivimos de una manera como con conciencia. Mi cuerpo está intentando liberar. No, claro. No estaba esta posibilidad. No es la percepción que tenemos. No teníamos el mapa. Yeah. Al contrario, el mapa decía, cuando tienes un ataque de ansiedad, el temblor es un síntoma. En lugar de considerar que dentro de ese proceso y el cuerpo ya estaba intentando ayudar a liberar el exceso de tensión. Es que es un cambio de perspectiva absoluto, fascinante realmente. El creador, luego hablaremos un poco de él, Berceli. David Berceli, ¿no? Es fascinante lo que él puede observar y lo que ha desarrollado a partir de aquí. Todos estos años, hace ya 20 y pico años que él establece esta técnica. Porque tú esta técnica la conoces porque te dedicas eres terapeuta desde hace 30 años ya. Sí. Entonces, ¿esa técnica la conoces? Yo la conocí en el 2020. Sí. De hecho, tuve que hacer la formación online porque estábamos confinados. Y hace 3 años, entonces, que empezado el cuarto, hice la formación de facilitadora y entonces me dirigí hacia esta formación después de muchos años de formación de trauma y habiendo ya descartado hacer más formación de trauma. Me animé a hacer la formación de TRE, de facilitadora de TRE, porque me pareció fascinante tener una herramienta para que las personas puedan ayudarse a sí mismas en este tema tan a veces difícil del trauma y poder liberar cada día, si lo necesitan, las consecuencias del estrés postraumático, ¿no? Entonces me pareció, me llamó muchísimo la atención. Estaba, de hecho, siempre pensando de qué manera se podría facilitar los procesos, de qué manera la gente podría tener un espacio más grupal donde adquirir habilidades para estar mejor en el día a día, mientras hacemos el proceso de trabajar de procesar el trauma. Y en el TRE puedo decir que encontré perfectamente una respuesta a esto, porque no es solo lo que puede hacer la gente que aprende TRE en los talleres y lo puede hacer por sí mismo, sino que acompañando un proceso psicoterapéutico de procesamiento de trauma, que es lo que me he especializado, es una gran ayuda. O sea, se nota realmente un cambio muy fuerte en el proceso. No es lo mismo acompañar y procesar e integrar trauma sin la persona que en paralelo está practicando TRE que con la persona que está practicando TRE. TRE, otros recursos también son viables. Sí, también hay otros recursos, no es el único, pero bueno, hoy estamos hablando de TRE y pondremos el énfasis en esto, pero por supuesto que hay muchos recursos para regular el sistema nervioso. El TRE tiene unas peculiaridades que lo hacen especialmente especial. ¿Por qué? ¿Por qué? Especialmente especial, la redundancia. ¿Por qué esta especialidad? porque realmente lo siento como también algo que nos conecta de una manera... o sea, en trauma es difícil para algunas personas conectar con el cuerpo, porque el cuerpo guarda la memoria del trauma. Entonces, estar en contacto con el cuerpo y las sensaciones internas y la neurocepción del propio cuerpo, que viene del propio cuerpo, a veces es amenazante, porque si yo escucho ese vacío que noto en mi barriga, tal vez eso me conectará con un recuerdo traumático. Entonces, la mente, uno de los mecanismos que tiene para poder adaptarse y vivir y estar en el mundo es la disociación. Entonces, hay personas que necesitan disociarse de su cuerpo. Entonces, claro, el TRE lo que te permite es conectar con tu cuerpo, pero en un estado de relajación, porque el TRE te va llevando a un espacio del sistema nervioso vagal ventral, lo llamamos en otros aspectos, en otras teorías, ¿no? Polivagal, por ejemplo, que hablamos de la teoría polivagal. Y el parasimpático. Exacto, ¿sí? Sales de parasimpático o de otras instancias para ir hacia un espacio sobrediafragmático donde el nervio vago aquí está en seguridad, tranquilidad, conexión, y es un estado de relajación y bienestar, por eso es liberador también, ¿no? Entonces, claro, al poder estar en ese estado, sí que se puede conectar corporalmente.
esta es una experiencia que provocamos en los procesos de psicoterapia. ¿Pero porque no sientes peligro? ¿Porque no lo ves como amenazante? ¿O porque en aquel momento estás en tranquilidad, estás en seguridad. Vale. O sea, el TRE permite que tu sistema nervioso pueda sentir seguridad, pueda sentir tranquilidad, calma. Vale. Claro, y en este punto no hay riesgo, o no hay tanto riesgo de acceder a según qué sensaciones, notar según qué sensaciones, o notar según qué emociones o recuerdos. Entonces, digamos que esto en general, o sea, estoy hablando ahora en general, con lo cual pues, se va dando una mayor conexión con el propio cuerpo. Vale. Y esto en estos momentos es una bendición. Sí, porque estamos muy desconectados. Estamos muy desconectados y a veces tenemos otras herramientas como puede ser el deporte, para algunas personas es el yoga, para otras el qigong, para otras hay muchísimas opciones actualmente, pero no siempre se entienden como algo que en el momento presente me ayuda a regular mi sistema nervioso. Notamos que nos hace bien, que después de hacer deporte o yoga, etcétera, me siento mejor. Pero no hay esta capacidad de poder regular el sistema nervioso. Vale, es decir, que no solamente es un mecanismo que tú percibes que te relaja en ese momento, sino que además es como si fueras entrando una información al cuerpo que hace que se vaya regulando el cuerpo a medida que vas haciendo el TRE. ¿Es esto lo que estás intentando decir? Sí, vale. Va en esta línea, se va regulando el cuerpo en la medida que haces TRE, vale, asociada a tensiones diarias o a memorias postraumáticas, por decirlo de alguna manera. Entonces, al irse liberando esas tensiones, vale, pues se va generando un espacio de más calma y más tranquilidad. Claro que justamente tenemos 4 días de práctica, los talleres duran 4 días, sí, porque intentamos enseñar a las personas a establecer una relación segura con la posibilidad de temblar. Porque el temblor, y lo explicamos en los talleres, no se trata de cuanto más tiemblo, más trauma libero. Nunca hacemos este planteamiento. Vale. Es cuanto más segura me siento en el temblor, más posibilidades tengo de seguir liberando con el temblor. Y es un concepto diferente, así, porque la escucha tiene que estar siempre está mi conciencia orientada al cuerpo, registrando si esa experiencia, momento a momento, es positiva y agradable para mí. Vale, eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sí. Y esta es una de las bendiciones del TRE. Si no se da esa escucha y se hace de cualquier manera o se enseña de cualquier manera, entonces realmente no ayuda. Y la gente, o sea, no se puede concebir el TRE en desconexión. Si no está la conciencia presente, no se dará ese proceso. Y esto es lo bonito también, porque conecta con lo espiritual. Vale. Sin pretender sustituir nada de lo que tenga que ver con lo espiritual. Pero en sí nos pone en relación con algo que es en nosotros, que es totalmente orgánico y que es maravilloso en el sentido de que tiene el bienestar, la salud, la sanación. O sea, es algo inherente a nosotros, a nuestro cuerpo. Entonces, claro, estar presente en observar cómo el cuerpo se encarga solo, porque es involuntario, es del sistema nervioso autónomo, y yo no tengo que hacer nada, sino que estar presente en la experiencia, es una experiencia maravillosa en cierto sentido. Sí, sí, no lo tiene que ser, claro. O sea, para algunas personas es sencillamente me sienta bien, pero para otras quizá asombra, ¿no? Asombra las posibilidades de esa experiencia. Y yo pienso que es bonito cuando lo escucho en los grupos. A mí me nutre muchísimo hacer grupos, me da mucha felicidad. Sí. Lo hago de verdad, realmente siento alegría cada vez que hago un taller y siempre lo agradezco, porque veo cómo cada uno, ¿no?, los diferentes colores, las diferentes experiencias y cómo nos nutren a todos, ¿no? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cosas que pasen? Bueno, por ejemplo, pues todo el mundo, o sea, no todo el mundo tiene la experiencia de vibrar o temblar en la primera sesión. Sí. Algunas personas, de hecho, han tenido la paciencia de esperar al tercer día de taller, que también, y lo han hecho, y había una cierta frustración y puede pasar. Pero ya avisamos, no siempre uno puede conectar. El cuerpo tiene que sentir y la mente tiene que sentir que es seguro temblar. Y entonces se toma su tiempo
para recuperar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, porque temblar está relacionado con el miedo, ¿no? Temblar de miedo, bueno... Sí, exacto, puede estar presente en una experiencia de estrés por miedo. Claro. Sí. De hecho, David Berceli lo encontró en los bombardeos, estando él de mediador. ¿Ah, sí? En un conflicto árabe-israelí. Pues ahora nos lo explicas. Explícanos las experiencias de estas, es que me interesa mucho. No, es muy bonito porque entonces hay gente que tiene la paciencia de esperar 3 días, sí, pero luego hay otras personas que desde el primer momento tienen una facilidad y la vibración o el temblor puede recorrer muchas partes del cuerpo, ¿no? Entonces es una experiencia asombrosa, claro. Sentir, wow, ¿cómo puede hacer esto mi cuerpo? Sin que yo intervenga, ¿no? Y muy liberador. Entonces, por ejemplo, hay gente que ha empezado a dormir bien después, al empezar desde la primera sesión de TRE. Pero otras personas, pues por ejemplo, alguien que ha podido notar la sed, como darse cuenta de que tengo sed al hacer conectar TRE, con la sensación con la sensación de sed. Eso es importantísimo. Vaya. Sí, ¿no? Wow. Es como reconocerlo. Claro, eso estaba ahí, pero tal vez no me daba cuenta. Y esto es lo que hacemos, ¿no? Funcionar para dar respuesta al día a día. Sí. Y a veces desconectamos incluso de necesidades básicas. ¿Lo has escrito todo esto? No lo he escrito. No he tenido tiempo de escribirlo. Vale. Ya me gustaría, pero... Vale. Pero hay experiencias muy bonitas, ¿no? Emociones también pueden surgir. Pero siempre estamos atentos a acompañar para que nada en ningún momento sea demasiado. Eso es súper importante. El TRE es una experiencia de conexión, sobre todo. Y desde esa conexión, entonces se puede producir una liberación. Vale, porque lo puedes hacer en casa a partir de, sí, esta es la idea. De las 4 sesiones. Exacto. O sea, hacemos los ejercicios que preparan a través del cansancio muscular. Puede aparecer temblor por cansancio, como hemos vivido en algunas personas en el gimnasio o en el deporte. Y entonces a partir de ese temblor por cansancio es como que evoca al temblor neurogénico, que es el que viene de una instancia mucho más interna, regido por el músculo psoas, la musculatura psoas, que de hecho no es un músculo, es un conjunto de músculos que conectan desde el tobillo hasta la cabeza. Sí. Y entonces el psoas es el que se encarga de cerrar el cuerpo en posición fetal cuando hay amenaza, o de extenderlo y volver a liberar ese cerramiento cuando ya ha pasado la amenaza. O sea que está súper relacionado con la congelación, la huida, la lucha. Totalmente. Vale. Entonces, por eso hablamos en un podcast de teoría polivagal. Sí. Y entonces se casa muy bien la teoría polivagal con el TRE. De hecho, en la formación se habla mucho de teoría polivagal. Y sí, entonces, claro, libera las respuestas de supervivencia. Claro. Libera la lucha, la huida, o la hace menos intensa, o la congelación. Vale, hablaremos después de las respuestas. Vamos a conocer un poco a David Berceli. ¿David Berceli se llama? Bueno, pues nada, David Berceli era experto internacional en prevención e intervención en el trauma y en resolución de conflictos. Sí. Y también máster y doctor en trabajo social, pero por otro lado también era terapeuta en bioenergética, masaje terapéuticos, es decir, que tenía como diferentes focos de interés. Muchos ámbitos. Muchos ámbitos, y entonces fue a partir de esa experiencia de mediación donde confluyeron sus diferentes saberes y se concretaron en la observación de cómo temblaban niños y adultos en los bombardeos. Entonces él observó le llamó la atención esa respuesta de posición fetal para proteger las vísceras. Y después cómo ahí los niños empezaban a temblar. Sin embargo, los adultos no. Y al interesarse encontró respuestas en términos de no, porque los niños se asustarían, intentamos aguantar, notamos el impulso de temblar, pero para que los niños no se asusten, o sea, había una inhibición del temblor. Y entonces observa también que después de una situación como esta, los niños no quedan de alguna manera influenciados por el bombardeo. Se les pasa antes el trauma. Se les pasa antes, y en cambio los adultos quedan en un estrés, ¿no? En un estrés postraumático, como sabemos
y les cuesta más liberar la experiencia, es más acumulativo el estrés. Vale. Y entonces él observa el mundo animal, se pone en contacto con... Creo que, esto no lo sé seguro, pero yo creo que hay mucha conexión entre Peter Levine, de Somatic Experience, y David Berceli, que como que se conocen, comparten su interés por el mundo animal y observar ¿no? Porque los animales lo hacen de una manera natural, no Exacto. se reprimen. En trauma, por ejemplo, en estado salvaje, sí. no hay trauma porque hay este mecanismo de temblor. Ostras, vale. O sea, en los animales que consiguen sobrevivir al depredador, sí. primero se han congelado para hacerse los muertos, sí. y en ese congelarse puede ser que el depredador interprete que realmente no comen a animales muertos excepto las hienas y algunas especies. Sí, claro. Entonces sueltan la presa y cuando el animal neuropercibe, o sea, se da cuenta de que hay la distancia suficiente del depredador, la víctima, digamos, sale en huida, sí. activa la respuesta de huida, primero se ha congelado, luego activa la respuesta de huida, y en la huida sí. hay una sacudida y un temblor. Vale. Entonces eso hace que no exista el trauma en estado salvaje. Vale. Porque lo liberan en el momento. Qué listos son. Sí, pero eso es un comportamiento que también podemos aprender nosotros. Esto es lo maravilloso. Qué listos son los animales, ¿verdad? Sí, sí. Y sí, entonces él se dio cuenta, empezó a investigar, y a partir de una experiencia propia es cuando definitivamente piensa, claro, el temblor no viene como una señal de algo no va bien, sino que viene a ayudar. Claro. ¿No? Y es muy bonito este momento. Él tiene un libro también muy bonito de su propia experiencia. Y bueno, empezó es fundador y presidente de TRE para Todos, sí. Crea el método, sí. Crea 6 ejercicios, sí. y a partir de esos 6 ejercicios el espacio, digamos, ya dedicado al temblor o vibración. Siempre hablamos de temblor o vibración. Y se ha dedicado pues muchísimos años a intervenir con soldados, por ejemplo, de Estados Unidos en la guerra de Irak y Afganistán, o sea, ayudando a las tropas a liberar el estrés postraumático, pero también ha intervenido en conflictos, en países en guerra. Sí. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace cuando tiene que reunir a 2 partes en conflicto es hacer primero TRE y después hacer la mediación. Ah, para que estén más tranquilos. Exacto, vale. Y encuentra a las personas no solo más tranquilas, sino en una actitud de apertura hacia el otro, porque estamos activando la parte de conexión social cuando salimos de las respuestas de supervivencia subdiafragmáticas, ¿no? Vale. La congelación, la lucha o la huida activan la parte del nervio vago subdiafragmática, por debajo del diafragma. Vale. Cuando vamos hacia la relajación y el TRE es hacia donde nos lleva, sí. se activa la respuesta, sí. que también es una respuesta de supervivencia, es la última que hemos incorporado como humanos, sí. Hace miles de, no sé cuántos millones de años, pero es la última incorporación. O sea, que el TRE activa esa respuesta que tiene que ver con conexión con el otro y, por lo tanto, ayuda mutua, cooperación, que es sobrediafragmática, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda un poquito más, sí. Nosotros aprendimos a sobrevivir primero congelándonos, como reptiles. Vale. Sí. Después aprendimos a sobrevivir luchando o huyendo. Sí. El humano se dio cuenta de que tenía más posibilidades también de sobrevivir, no solo si se congelaba, sino en algunas ocasiones si luchaba o huía. Y lo último que aprende es que también hay más posibilidades de sobrevivir si coopero, conecto con el otro, ayudo y soy ayudado. ¿Pero quieres decir que esto lo sabemos todos? ¿Lo hemos aprendido? No, por eso lo tenemos que hablar. Por eso lo hablamos, ¿no? Es que es muy bonito. Claro. Porque a veces en trauma se habla mucho de las 3 respuestas de supervivencia y no se habla de la conexión social, porque de alguna manera es el estado natural cuando ya hemos procesado e integrado trauma. Pero en realidad es una posibilidad en nosotros. El estado de conexión es lo que nos define al final. Bueno, claro, somos seres sociales. Sí. Y entonces está muy bien saber que hay una técnica que nos puede llevar no solo
a estar mejor nosotros, sino que nos va a llevar a estar más disponibles para la conexión con el otro y la relación. Claro. Esto es ya un nuevo paradigma. Por eso creo que es tan importante el TRE, ¿no? Entonces va más allá de que yo estoy mejor. Claro, bueno, que si yo estoy mejor me podré relacionar mejor. Me podré relacionar mejor. Entonces aquí entramos en el tema del concepto de la regulación. Vale. No es que sea nuevo en el TRE, ¿eh? El TRE es una técnica. En los modelos de psicoterapia orientados a procesamiento e integración de trauma, la regulación es la base ya desde el siglo XVIII, ¿eh? Entonces, ¿pero que hay otros modelos que no se basan en la regulación? Sí, hay modelos que no la tienen en cuenta. Ah. En la psicoterapia clásica Ya, sí. no se ha considerado el tema de la regulación. Esto se ha considerado en Janet, que era el primero que trabajó con trauma, y él marcó las 3 fases de tratamiento del trauma, que tenían que ver primero regular el sistema nervioso, después procesar trauma y después integración de la experiencia traumática dentro de la vida de la persona. Sí. Y esto no está en todos los modelos, ¿no? Entonces, claro, tampoco es específico del TRE, es solo que el TRE como técnica lo facilita mucho. No es un modelo psicoterapéutico, es una técnica. Es una técnica, sí. Y entonces en los modelos de psicoterapia siempre hemos tenido en cuenta el tema de la regulación, algunos más que otros, y tenemos herramientas para ayudar a las personas a ir aprendiendo a regularse. Porque, bueno, procesar trauma a veces es muy rápido, pero a veces lleva tiempo. Depende de lo complejo que sea, ¿no? Hay trauma complejo, hay trauma simple, evento único. Un evento traumático es muy fácil de procesar en este momento. Pero un trauma repetido, ¿no? Algo que Pero cuando hay complejidad en el sentido de que hay varios focos de trauma, varias experiencias traumáticas, bueno, tenemos una manera que es el Child Adverse Experience, que es un test para ver qué pronóstico hay respecto al trauma complejo, y es que cuanto más experiencias traumáticas ha habido en la infancia y adolescencia, más posibilidades de desarrollar un trauma complejo. Y esto se ha dedicado energía y se tiene en cuenta. O sea, de hecho, cuando hacemos una valoración, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Perdona, es una curiosidad, pero Sí. ¿qué hay más? ¿Trauma complejo o trauma...? A ver, al principio, por tu experiencia. Bueno, claro, yo no sé si yo soy representativa. Ya. Bueno, ya. En mi experiencia tengo tanto trabajo con trauma simple como con trauma complejo, pero también con el tiempo creo que yo y muchas colegas o compañeros de formación y de trabajo nos vamos dando cuenta de que hay mucho más apego dañado del que habíamos considerado clásicamente. Por tanto, trauma complejo. Por tanto, más trauma complejo, porque a partir de un apego dañado, las experiencias que se viven después tienen más incidencia. O sea, cuando un cerebro se ha abrumado muy pronto, sí, es más fácilmente abrumable después en cosas que para quien está en una experiencia más segura no impactan, o tiene un entorno más seguro, no impactan tanto. Claro. Es como... sentido común. Sí, un poquito. Bueno, es que de hecho en trauma todo es muy de sentido común. Creo que tenemos mucha suerte de que se haya investigado en esto, de que estemos todos formándonos mucho más. Ahora en los últimos 5 años ha habido una eclosión de interés por el trauma y comprender. Y realmente ¿En los últimos 5 años? En los últimos 5 años aquí... Bueno, en general ha habido una divulgación mucho mayor gracias a algunas personas, como el libro, por ejemplo, de Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta. Sí, es brutal, este libro es impresionante. Mate, ahora no me sale el nombre del Mate. Bueno, este hombre, este psiquiatra, psicólogo norteamericano que ha trabajado tanto con adicciones, pero desde un punto de vista muy espiritual. Sí. Y hay muchísima gente que ha divulgado, por supuesto, MDR, con Francine Shapiro, todas las terapias corporales. O sea, hay tantos modelos y tan útiles. Ha sido fascinante realmente poder profundizar en esto, ir encontrando respuestas, ir encontrando maneras de poder acompañar con más eficacia, ¿no? Ya sé que hoy no toca, pero un día sí que nos podrías hablar de MDR, que es una técnica muy interesante y tú también la trabajas. Si hay interés. Sí, pues yo como lo tengo yo, pues pues ahí vemos. Bueno, el caso es que entonces el TRE hablamos del va TRE. muy bien con todo este planteamiento. Está bien, o sea, tanto para trauma complejo como para trauma simple. Sí. Se libera igualmente.
Sí, poco a poco. Sí, ya entiendo, sí, claro. Sí, no sí, es... sí. Entonces, bueno, digamos que en el TRE uno puede encontrar, hay personas que encuentran como un recurso que en algún momento, si ha vivido un día muy intenso, podrán recurrir a él, y hay otras que lo practican diariamente como una manera de sentirse menos expuestos, mejor. ¿Se puede practicar diariamente? ¿No hay ninguna contraindicación? Al principio, un día sí, un día no, durante meses. Vale. Y después, cuando ya hay mucha más experiencia y seguridad, se puede practicar cada día 20 minutos o media hora. Vale, no puede dar ningún tipo de síntoma después, o sea, a ver, nada. Vale. No, o sea, es decir, hay que entender las reacciones, por eso vamos haciendo mucho hincapié en esa escucha constante, no solo durante la sesión de 3, sino durante el día y el día siguiente. Vale. Y la noche. Porque en función de la respuesta que tenemos ante 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos de vibración, reconduciremos según qué efecto haya tenido. O sea, es un trabajo de escucha. Claro, por eso los talleres son de poca gente, para que tú también puedas, claro, entiendo. Sí, acompañar y... sí. Ve, Àngels, vamos a ver ahora si alguien nos está oyendo y, bueno, le ha parecido interesante lo que nos has explicado. Y pues hay una parte que quiere ir a ver qué pasa, pero hay otra que seguramente puede tener dudas si es que eso va a despertar memorias de trauma. Entonces estaría bien que nos dijeras qué beneficios le puede reportar trabajar el TRE. Bueno, me encanta que me lo preguntes. Aprovecho para explicarte que tiene muchísimas ventajas, ¿no? Disminuye preocupación y ansiedad de entrada. Vas a tener menos preocupación y ansiedad. Puede reducir niveles de estrés o de estrés postraumático, si hubiera. También reduce, de alguna manera, los síntomas de los trastornos por estrés postraumático. O sea, no solo que puede haber estrés, sino incluso en caso de esto que hablábamos antes de trauma complejo. Va reduciendo los síntomas, va bajando su intensidad. Tienes mayor energía y resistencia, aumenta el nivel de energía, disminuye también, no sé cómo explicarlo, el estrés laboral, por decirlo de alguna manera, dentro del tema del estrés. También el laboral, mejora el sueño, como algunas personas como te explicaba, y el descanso nocturno. Sí. Tienes más posibilidad de reducir el dolor muscular y de espalda, cosa que ahora es muy habitual. O sea, qué curioso, ¿no? Claro, al relajar la tensión de la columna, porque como partimos del temblor desde la pelvis y columna, entonces eso también libera dolor. Hace que haya menos tensión y por lo tanto va reduciendo el dolor, ¿no? Te da mayor flexibilidad, por supuesto, ¿no? Más resistencia emocional ante las situaciones. Vale. Por esto que explicábamos también, ¿no? Como estamos bajando el nivel de trauma de base, estamos también más preparados para vivir lo que la vida nos depara de una forma menos intensa. Vale. Y también ayuda en condiciones de cronicidad, de enfermedad en general. Bien, es sobre todo esto, ¿no? Entonces yo creo que son muchos los beneficios. En mi propia experiencia ha sido muy útil el TRE, mucho. Y a veces en los cursos también explico algún detalle para que la gente pueda entrar en la profundidad de las posibilidades del TRE. O, por ejemplo, en mi práctica hay personas con trauma perinatal y por tanto hablamos de situaciones de incubadora, de partos muy complicados, etcétera, y hemos comprobado cómo la práctica del TRE permite mantener un estado de ánimo mucho más estable durante meses. Vale. O sea que puede haber conexión con ese momento también, esos momentos. Sí, mi experiencia, que ha sido ya en varias personas, es que antes de que practicaran TRE, el acceso al trabajo era más difícil. Vale. Y en el momento en que practican TRE hay más posibilidades de acceder a poder trabajar. Lo estás hablando como una ayuda a la terapia. Totalmente. Bien. Pero claro, en primer término a la persona, ¿eh? Sí.
Sí, como ayuda al trabajo personal. Al trabajo personal. Cuando hablo de terapia hablo... Y por lo tanto también facilita el trabajo terapéutico. Sí, claro, por supuesto. En esto claro. Sí, esto que es importante también. Uh-huh. Y bueno, en el momento en que estamos viviendo... Sí, esto te quería preguntar, sí. ¿Sí? Sí, justamente, ¿no? En el momento que estamos viviendo, ¿te parece más adecuado que en otros momentos, ¿no? Muchísimo más. Yo siento que desde el 2020 ha aumentado muchísimo la presión que estamos viviendo todos, por muchísimos motivos. Sí. Y entonces estamos más expuestos y más abrumados. Y entonces el TRE, entre otras cosas, siempre sí, no lo digo como único, pero el TRE nos puede ayudar a todos a estar menos en esta irritabilidad que se puede percibir un poco más que antes en situaciones sociales, uh-huh. o en este como cansancio y desidia de tantos temas a tener que... Esta sobredosis. Esta, ¿no?, sobredosis de complicaciones que estamos experimentando. O sea, yo creo que ahora, en este momento, ya podemos hablar de que es evidente que las cosas, las circunstancias sí. económicos, sociales, sí. están dando muchos síntomas y muchas señales de que algo se hace cada vez más difícil. Uh-huh. No puedo hablarlo en otros términos, creo que sí. Todos vemos lo que significa ir a comprar ahora. Hemos pasado por la subida del eléctrico, sí. Hemos visto qué consecuencias ha tenido este confinamiento en los cerebros de los niños. Uh-huh. Aumentos de suicidio. Aumento de suicidio adolescente, tantos síntomas en las escuelas. Me llamó la atención, Fleur también hizo referencia a síntomas por la respiración con las mascarillas. Sí. Que están identificando sí, sí. los odontólogos, sí, ¿no? Sí. A tantos niveles ha sido muy estresante lo que hemos vivido y la forma en la que se ha pretendido resolver. Pero también estamos viviendo mucha disonancia cognitiva, porque lo que parece que es que querer ayudar a la población sí. va seguido de y subimos la luz y subimos el agua y subimos los alimentos, no sé si el agua todavía, pero ya está en camino. Sí. Y seguimos poniendo mucho miedo en los medios de comunicación. Estamos totalmente bombardeados por noticias aterrorizadoras. La guerra, uh-huh. 2 guerras, uh-huh. Las amenazas continuas de que puede venir otra pandemia, que ya se apuntan, sí. O de que la gripe puede con nosotros. Bueno, es decir, hay un nivel de estresores muy fuerte. Entonces, yo entiendo, ya se hablaba, hay un libro del año 1995, creo, o algo por allí, sí. que se titulaba El yo saturado en aquel momento. Claro, el autor ahora podría... Escribir la segunda parte. De hecho, hay algunos libros que yo no sé si los podremos poner, si a alguien le interesa. Pues pero sí, claro. Los pasas y los ponemos en la... De alguna persona que ha hablado de esto con tanto. Profundidad. Uh-huh. Entonces estamos todos sobrecargados de estímulos, de gestiones a atender, todo es más complicado. Los abuelitos en el banco, bueno, por no hablar de lo que pasó durante el confinamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos vivido situaciones como sociedad, uh-huh. Hemos vivido algo inhumano. Y la relación que hay, ahora hablabas de la gente mayor, pero la relación que hay con todas las organizaciones, empresas, etcétera, que todo es a través de máquinas, no puedes hablar con personas, esto es terrible. Exacto. Esto es... Experimentamos un nivel de impotencia a este nivel que está señalando esto en concreto, es una continua, cada vez que hay que resolver algo. Es estresante. Es muy estresante, sí. Y eso va sumando, se va añadiendo, ¿no? Uh-huh. Es como una vuelta más de tuerca, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, tenemos que tener recursos para poder salir de un cerebro abrumado. Claro. Y yo puedo garantizar que TRE lo permite, porque yo he tenido la experiencia de sentirme abrumada ante una situación de este tipo, uh-huh. Y gracias al TRE resolverla después en 5 minutos. Claro, supongo que cuando estás relajado, todo lo que te parecía una gran montaña te parece mucho más sencillo de afrontar y de resolver. Totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces ya no tenemos las respuestas de supervivencia activas, claro. Que tienen que ver con los cerebros más antiguos,
sino que tenemos más disponible el córtex prefrontal, que es el que se encarga de planificar y operar. Sí, que sí. por ejemplo, un niño, cuando no puede entender algo, porque igual es el pobre, es el pequeñito de la clase, Sí. es de diciembre, Sí. ¿no? Y hay algunos que son de enero, que le Claro. llevan un año. Exacto. Entonces aprenden todos, pero él, pobrecito, su cerebro todavía no tiene las estructuras para aprender algo. Si un niño con esta limitación natural Sí. se le pretende exigir Claro. que lo haga, su Claro. cerebro se abrumará porque no tiene las instancias, estructuras cerebrales Claro. para responder. Entonces hay mucha experiencia de trauma en las escuelas, y aprovecho ahora para decirlo, Sí, sí, va bien. relacionada con esto, que no se detecta que el niño está abrumado, por tanto ya no podrá... Puedes intentar estrujar más, pero no sacarás nada de ese estado, porque no hay posibilidad. Vale. Entonces, cuando estamos en trauma, en supervivencia, el córtex prefrontal se apaga, por tanto ya no puedo ni atender, no puedo prestar atención. Estoy en lucha, Se apaga. Se apaga. Apaga, sí. Se activan el límbico y el cerebro reptiliano, el tronco Para cerebral, sobrevivir. para sobrevivir. Entonces me puedo congelar, que es lo que les pasa normalmente, porque no puede, en la escuela no se puede huir o luchar, ¿no? Es que es tan obvio el trauma, es que realmente está muy bien que aprenda muchísima gente trauma, que hay mucha más divulgación, que todos sepamos de eso, que digamos la psiquiatría está aceptando en el DSM-5 revisado, sí, que detrás de todos los trastornos hay experiencias adversas en la infancia, y esto ahora ya se reconoce, pero es que históricamente, como explica Bessel van der Kolk, en 3 ocasiones se demostró que detrás de los trastornos hay trauma, y en 3 ocasiones se volvió a la cuestión biologicista. Es decir, no sabemos cuánto durará este momento de oro donde se reconoce que detrás de los trastornos hay trauma, sí, pero tenemos que aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo y a crear una conciencia de podernos entender mejor y también regular mejor. Y si nos regulamos mejor, el conflicto ya no es tan fácil. Y si nos quieren, de alguna manera, si hay mucha tendencia a polarizar últimamente, ¿no? Solo puedes pensar de una manera o de otra. Ya no, la opinión se ha reducido muchísimo, la posibilidad de opinar diferente. Entonces, claro, pero si podemos estar regulados, quizá podremos abrirnos a escuchar más, a tener en consideración otras maneras de ver las cosas sin entrar en conflicto por eso. Bé, Àngels, vamos a recordar los días que estás haciendo la actividad, que estás haciendo el taller de TRE. Son 4 sesiones, los martes por la tarde. Ya has tenido una en enero y ahora tendrás otra en febrero. En febrero, sí. Muy bien. Que empezará a mediados de febrero, y la idea es ir haciendo 2 talleres trimestrales y 2 días de seguimiento para quien hizo el taller el año pasado, o a la medida que se lo va haciendo personas, si lo necesitan, puedan tener un espacio de ir recordando y vibrando juntos, que siempre es una experiencia agradable, y después incorporando algunas pequeñas variaciones para facilitar el temblor por todo el cuerpo. Vale, porque el temblor, empieza en las piernas. Empieza, digamos, en la parte de aductores, piernas, sí, normalmente en las personas, no todo el mundo, Ya. Y después puede ir hacia cualquier parte del cuerpo que lo necesite. Pero puede ir, pero puede ser que no vaya también. Puede ser que no vaya. Es más difícil, ¿no?, que llegue el temblor a otras partes del cuerpo. Para algunas personas no. Ya. Y hay personas que ya en la segunda sesión pueden... Ya bailan. Ya todo su cuerpo puede temblar o vibrar. Y en cambio para otras sí que a veces necesitan un pequeño empujón, vale, una ayuda. Por eso estamos, bueno, sí, hay continuidad para eso. Perfecto. Àngels, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos has explicado. Igualmente, Elena, para mí de verdad que estoy súper agradecida. Me encanta dar ese espacio que das para poder que nos podamos explicar. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues ya hemos hablado con Àngels Camps sobre la actividad, el taller que está haciendo de 4 sesiones de TRE,
que nos sirve para regular el sistema nervioso autónomo. Y también nos ha hablado de que Abraham probablemente está poniendo en marcha nuevas actividades con nuevos recursos. Y os dejamos aquí también en sobreimpresión un par de libros que nos ha recomendado Àngels, de Berceli y de Levine, En una voz no hablada y Liberación del trauma. Perfecto, pues nos vemos muy pronto en el próximo podcast, que hablaremos de otra de las actividades que se hacen en la casa. Dar las gracias a Gaspar Caballero por la edición digital del podcast, agradecer a la Casa Sant Felip Neri por darnos un espacio y también, como no, a Diario 16 por difundirlo. Nos vemos pronto, cuidaros mucho, por favor.